Recientemente en el manga de One Piece se nos fue revelado un poquito más de información referente al que probablemente sea el incidente más grande de esa historia, God Valley. No obstante, para desgracia de todos, el autor del manga decidió sacarnos rápidamente de ese lugar para centrar el desarrollo del flashback en otras cuestiones, y aquí es donde viene la gran pregunta: ¿realmente hizo lo correcto? Para muchas personas la decisión de habernos cortado demasiado pronto la estadía en la isla donde todos esos personajes legendarios se reunieron fue algo que simplemente les decepcionó, y hoy hablaremos de las razones que generan esto, así como también de si esta fue una buena decisión por parte del autor. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Bien, lo primero de lo que debemos hablar es de la razón por la que nos adentramos en God Valley. Si bien es cierto que este es un acontecimiento que se nos lleva hypeando desde que se nos fue revelado hace más de 100 capítulos, la triste realidad es que en este momento llegamos a la isla para ver lo que Kuma iba a hacer y no el incidente en sí mismo, ya que recordemos que estamos dentro de un flashback de Bonnie donde este está recapitulando todos los recuerdos de su padre, o sea, de Kuma. Es por esta razón que él mismo inició con la situación que tuvo que vivir desde su nacimiento. Por lo mismo, todo lo que vimos y veremos dentro de este flashback giró y girará en torno a las vivencias de Kuma, o bueno, eso al menos en teoría, ya que todo lo que vemos lo deberíamos de ver desde su punto de vista, o al menos así debería de ser, pero la realidad es que no es tan así, ya que Eiichiro Oda, al igual que muchos otros mangakas, utiliza el punto de vista del protagonista del flashback simplemente como recurso para introducirnos a lo que nos quiere contar, y no necesariamente tiene por qué regirse estrictamente en solo mostrar lo visto por ese personaje, puesto que ya estando adentro, se mueven con total libertad a través de cualquier otro punto de vista a su conveniencia. Y un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en el flashback de Fisher Tiger del propio manga de One Piece, el cual realmente no es de Fisher Tiger, sino más bien de Jinbe, puesto que él mismo es quien da pie a que este se muestre en la historia. Pues bueno, a pesar de que deberíamos ver estrictamente el punto de vista de Jinbe durante todo ese flashback, en el momento en el que Tiger se separa de sus compañeros para llevar a Koala a su pueblo, la historia le sigue a él y no se queda con la perspectiva de Jinbe. De la misma forma, en el arco de 3D 2Y, vemos tanto los puntos de vista de Ace como de Sabo, a pesar de que en teoría estábamos viendo los recuerdos de Luffy. ¿Cómo demonios Luffy se iba a acordar de lo que habló Sabo con su familia si él no estuvo presente en el lugar de los hechos? Pero a lo que voy con todo esto es que, tomando como base la forma en la que Oda desarrolla sus flashbacks, no tenía por qué verse en la obligación de mostrarnos solamente el punto de vista de Kuma en este último flashback, por lo que perfectamente pudo haberse movido libremente por God Valley todo el rato que el personaje estuviera presente. O bueno, incluso pudo haber seguido ahí aunque Kuma se hubiera ido, puesto que ya vimos en los ejemplos anteriores que no se necesita que el protagonista del flashback esté presente en el lugar en donde se muestran los hechos. Y de hecho, valga la redundancia, Oda se movió libremente por God Valley en esta oportunidad ahora que lo pienso, ya que Kuma no estuvo presente en la llegada de los Piratas Rocks, tampoco en la de los de Roger, y menos en la de Garp. ¿Y cómo demonios lo vimos si este no estaba presente viéndolo? Pero bueno, esto demuestra que el argumento de que el autor debía limitarse a mostrarnos lo visto por Kuma en este flashback simplemente no es válido. No obstante, si de algo estoy de acuerdo con esta postura es que de cierta manera dicho flashback sí que debía girar en torno a Kuma, ya que él era el protagonista. Es decir, tampoco es que nos iba a dejar de lado al pobre muchacho durante uno o más capítulos mientras nos mostraba toda la trifulca que se armó en God Valley. El hecho de que el autor pudiera moverse libremente por el entorno en el que se desarrolló todo lo que nos está contando no implica que deba hacerlo sin ningún tipo de reparo, ya que a medida que nos alejamos más del punto de vista del protagonista del flashback, la diégesis en este mismo recurso también se va perdiendo. Pero concluyendo con este punto, Oda no es que se veía limitado a solo mostrarnos lo visto por Kuma en este flashback, ya que nunca lo estuvo en ocasiones anteriores, y tampoco demostró estarlo en este, por lo que podríamos dar por hecho que simplemente decidió no mostrarnos más cosas referentes a God Valley porque no le dio la gana, y algo que seguramente le llevó a tomar esa decisión es que no era conveniente para la forma en la que nos cuenta la historia que nos enterásemos de lo ocurrido ahí ya, lo cual podría ser realmente así, como también podría ser que no. Y es que últimamente Oda ha tenido múltiples declaraciones en donde comenta lo ansioso que está por acabar su historia. De hecho, en varias oportunidades este nos ha dado a entender que un tiempo restante aproximado de publicación en su historia sería más o menos como 5 años en el mejor de los casos, y en el peor más o menos 3 años, tiempo en el que si nos ponemos a calcular que debe incluir acontecimientos como
una visita a la isla de Elbaf, un enfrentamiento conclusivo entre la banda de Teach y la del protagonista, la obtención del último Road Poneglyph que le falta a los Mugiwara para reunir los 4 existentes y posteriormente llegar a Lothel, enterarnos de lo ocurrido en el siglo vacío, completar la información referente a las 3 armas ancestrales, darle un cierre a personajes recurrentes en la historia como podrían ser Trafalgar Law y Shanks, terminar de desarrollarnos y darle utilidad a la Cross Guild dentro de la trama principal, construir toda la guerra final contra el gobierno mundial dándole relevancia a todos los enfrentamientos e involucrados en la misma, y por último, mostrarnos cómo el conjunto protagónico cumple sus respectivos sueños, pues la verdad es que 3 años se me hacen bastante cortitos, más aún cuando ahora cada 2x3 el manga entra en parón debido a que al parecer el autor le da más importancia a proyectos como Film Red o el live action que a su propia historia, a pesar de que la misma debería estar entrando en su punto clímax. Pues debido a esto, la verdad es que yo creo que deberíamos empezar a preocuparnos y exigir que el autor vaya cerrando de forma convincente la mayoría de las tramas inconclusas que nos ha ido desarrollando a lo largo de estos casi 1100 capítulos. Diablos, que tenemos a Enel en la luna y no sabemos qué va a ocurrir con eso. Ah, pero mira qué bonito nos quedó el live action gracias a la supervisión de Oda, papá, una por otra. Pero a lo que voy con todo esto es que, tomando en cuenta las declaraciones que ha tenido el autor con respecto a lo que le resta de obra y a lo que tiene pendiente por mostrarnos de la misma, pues yo creo que lo ideal es pensar que este señor ya debería ir cerrando todas las tramas que ha abierto previamente. Y esto va de la mano con que debe aprovechar toda oportunidad que se le presente para mostrarnos la mayor cantidad de información posible. Si analizamos lo mostrado de God Valley en este flashback de Kuma, la revelación más importante que podríamos decir que hubo referente a Rox, Roger o Garp fue que Gloriosa, un personaje completamente secundario e irrelevante para el desarrollo de lo que nos queda de historia, a mi parecer, era parte de Rox. O sea, estamos hablando de que nos fuimos del lugar en donde sucedió uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de One Piece, simplemente con la revelación de que un personaje secundario e irrelevante era miembro de Rox. Obviamente esto de base iba a generar muchísimas excepciones, puesto que todos somos plenamente conscientes de que en dicho lugar ocurrieron un montón de cosas que podrían marcar un antes y un después para nuestra perspectiva de la historia, y que se nos saque abruptamente del lugar sin ninguna revelación jugosa, a pesar de que somos plenamente conscientes de que estamos bastante cerca del final de la historia, pues a mi parecer sí que justifica perfectamente la decepción de algunos. De hecho, yo mismo estoy bastante decepcionado con esta situación, ya que era el momento perfecto para que One Piece volviera a romper el internet, como dicen algunos. Pero todo esto quedó en simplemente un capítulo más, que ojo, no les voy a negar que el pasado de Kuma me está pareciendo espectacular, pero pudo haber sido muchísimo mejor si al autor le hubiera dado la gana de mostrarnos más información referente a God Valley. Y un ejemplo de un flashback magnífico que incluyó perfectamente la presencia de personajes impresionantes fue el de Oden. A través de las aventuras del samurái exploramos más las vivencias de Roger y de Barba Blanca, e incluso llegamos a Lothel junto a él, y tomando en cuenta todos los involucrados en el incidente de God Valley, lo que representó dicho incidente para la historia moderna, y el hecho de que Kuma estuvo presente en el lugar, este flashback pudo haber sido igual de bueno o incluso mejor que el de Oden, y sé que esto último va muy de la mano con las expectativas que cada quien se hace con la historia, pero yo creo que, tomando en cuenta que la obra está por terminar, las mismas podrían perfectamente estar bastante altas, obviamente dentro de una escala realista, claro está. Por otro lado, también está la condicionante de que quizás muchos que nos pusimos al día con la historia hace escasos años no estemos tan familiarizados con la forma en la que Oda nos va revelando cosas semana a semana, pero yo creo que es un error pensar que la historia debe mantener la forma en la que gestiona los misterios a día de hoy con la que en su momento tenía hace, no sé, 10 años, ya que en aquel entonces los misterios debían ser planteados y ahora deben empezar a ser resueltos, por lo que eso de que Oda siempre deja más preguntas que respuestas en algún momento debe parar, y tomando en cuenta que nos resta poco más de 3 años de historia, igual ya vamos tarde para ir dejando de lado ese método de contarnos las cosas. Bueno, eso si realmente Oda quiere contarnos todo lo importante dentro de la narrativa de su historia, pero perfectamente lo podría hacer a través de los SBS, así como lo hizo en el final de Wano. Esto producto a no saber manejar bien los tiempos y a haber cerrado el arco de forma apresurada. Por culpa de todo aquello se dejó de lado todo el linaje Shimotsuki de Zoro, y no le quedó de otra que contárnoslo en su sección de preguntas y respuestas del manga, algo que a cualquiera que le tenga un mínimo de cariño a la historia le molestó no haberlo visto contado a través de la narrativa del manga. Y ojo que como esto también hubieron otras cosas más, como el trasfondo de
de Kid Killer o también la conclusión que se le dio al tema de las Smiles en Wano. Si Oda sigue alargando los misterios dentro de su historia y no les empieza a dar cierre, puede que lo mismo que le pasó con el cierre de Wano le pueda llegar a pasar con God Valley, o quizás con alguna otra trama que se termine dejando en el tintero por falta de tiempo. Pero Napo, debemos respetar los tiempos de Oda. Además, ¿a quién no le gustaría que nos mostrara todo lo de God Valley en un SBS? Pero bueno, como conclusión solo diré que Oda no nos contó más de God Valley simplemente porque no le dio la gana. Y no sé hasta qué punto sea conveniente para él no ir concluyendo tramas de aquí en adelante en la historia, pero bueno, si te sentiste decepcionado por haber visto tan poco de este acontecimiento, déjame decirte que nadie tiene derecho a criticarte por ello. Allá aquellos que invierten el tiempo suficiente para ver una historia de más de 1000 capítulos sin tener ninguna expectativa en el cierre de la misma. Pero en fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas del resto de mi contenido. Por aquí te dejaré más de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.